Muy buenas noches. Le damos la más calurosa bienvenida a todos nuestros amigos, personas que están visitándonos en esta plataforma. Le damos la más cordial bienvenida y deseamos, como cada vez que nos juntamos los días domingos, poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje que el Señor tiene acá para cada uno de nosotros. La Biblia es un libro actual, tiene un mensaje que no cambia y tiene un mensaje de parte de nuestro Dios que desea que usted escuche. Deseamos poderlo compartir, así como alguien también lo compartió con nosotros, pudo compartir esta palabra, pudo compartir las buenas nuevas, el evangelio de nuestra salvación, y de esta forma, ¿cierto? Ahora podemos también nosotros compartirlo con usted, de manera de poder expresar realmente, ¿cierto?, la verdad del evangelio, lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros y morir por nosotros y resucitar por nosotros. Quisiera invitarle en esta noche a leer un pasaje. Si usted tiene una Biblia, puede buscar ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 25, un pasaje muy esperanzador, muy alentador, y quisiéramos que se pudiera concentrar en lo que vamos a leer. Si usted no tiene una Biblia a mano, no importa, escuche atentamente la lectura de la palabra de Dios. Dice así en Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje es tremendamente alentador, esperanzador en estos tiempos, es cierto, en que nos sentimos realmente agobiados, cansados, trabajados. Pensamos muchas veces que los días pasan, esta pandemia no se acaba, o tal vez el problema económico, ¿cierto?, se acrecienta, la salud tal vez está mal, no nos atrevemos a ir al hospital por no contagiarnos, a ver un médico. Hay toda una vida que nos ha cambiado, ¿cierto?, a través de este virus que nos está, ¿cierto?, afligiendo mundialmente. Y en medio de todo esto, el Señor mantiene un mensaje que es eterno, es un mensaje para nosotros, para cada día. Y es un mensaje que Él expresa, digamos, con este llamado que dice: venid, venid a mí. Y quisiera centrarme un poco en este llamado, porque el Señor realmente llama, y no llama a una religión, no llama a un sistema filosófico, no llama a hacerse alguna introspección personal, sino que nos llama a su persona. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y el Señor nos alienta a ir a Él. ¿Cuál es la imagen que en general tenemos cada uno de nosotros? Primero de Dios, ¿cierto?, y luego de Jesús, muchas veces muy tergiversado, o está muy equivocado. Pensamos en un Dios que es absolutamente, ¿cierto?, inflexible, un Dios que solamente desea castigarnos, por lo tanto, con temor, hacemos algo que nosotros creemos que es bueno, y pensamos, ¿cierto?, que todas las cosas que nos están pasando, a lo mejor que no es agradable, estamos pasándolo mal, tiene que ver con algún castigo de parte de Dios. Entonces, el concepto de Dios es equivocado. Se nos revela a través de la persona de su Hijo el carácter de Dios, el deseo de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Venid a mí, dice el Señor Jesús. Venid a mí. Si hay alguien que nos puede hacer descansar, es Él. Si hay alguien que nos puede quitar el agobio, es Él. Si hay alguien que puede darle paz, tranquilidad, como me la dio a mí y a muchos más, a millones de hombres y mujeres, ¿cierto?, jóvenes y niños, que ahora somos cristianos, es Jesús.
Pero esto no tiene tan solo que ver con un aspecto emocional, ¿cierto? De tal vez de usted está en depresión y quiere acudir a Jesús para que se le quite su depresión. Otro está con un cáncer y acude a Jesús para que le sane del cáncer. Generalmente buscamos en Dios, en el Señor Jesús, buscamos una solución a un problema puntual y de ahora, hoy, ya. Pero el Señor, cuando está haciendo este llamado, venid a mí, es un llamado que no comienza aquí, sino que comienza mucho más, ¿cierto?, en la historia, mucho más atrás. Y quisiera compartir algunas veces en que el Señor ocupa esta misma expresión. La ocupa muchas veces, pero quisiera centrarme en algunas de ellas. Y que tiene que ver con el tema del pecado. Si hay alguna carga, ¿cierto? Si hay alguna carga que realmente nos agobia, es el pecado. Si hay cosas que nos están pasando, muchas veces son la consecuencia de nuestro pecado. Por ejemplo, el mentir. La mentira siempre trae una consecuencia. El hombre que le mienta a su esposa, el hijo que le mienta al padre, el alumno que le mienta al profesor, el profesor que le miente a su jefe, etcétera. Es una cadena, ¿cierto? Y todo eso redunda en consecuencias. Vamos a tener consecuencias de nuestras mentiras. Por ejemplo, consecuencia de la infidelidad, consecuencia de la inmoralidad, consecuencia de todo aquello que sabemos que no agrada a Dios, que ofende al prójimo. Bueno, aquí el Señor, en el libro de Isaías, escrito aproximadamente entre 600 a 700 años antes de la venida del Señor Jesús, en Isaías capítulo 1 y en el versículo 18, está nuevamente esta expresión, venid. Pero aquí hay un llamado de premura, de rapidez, de que usted responda hoy, ya. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, o hagamos las cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová. Aquí una vez más tenemos el llamado del Señor. Dios llamando a su pueblo en este caso. Dios llamando a Israel. Pero Israel no es diferente a nosotros. El pueblo de Israel conformado por hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, ¿cierto? Pecadores igual que usted y yo. Y por eso que aquí el llamado de Dios a nuestro corazón es venid luego y estemos a cuenta. O sea, saquemos las cuentas. Venid luego. Aclaremos este tema. En otra versión dice así la palabra de Dios, también en la versión NBI, dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como la escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Pongamos las cosas en claro. O estemos a cuenta. O sea, llegó el momento de ponernos al día. Es como, recuerdo cuando niño, ¿cierto? Se acostumbraba a veces a ir con una libretita a un almacén donde el papá de uno, la mamá, ¿cierto? Tenía una cuenta y ahí el almacenero iba anotando las deudas. Dice mi mamá, ¿cierto?, que le mande un cuarto de aceite, o dice mi mamá que le mande 1 kilo de arroz. Entonces el almacenero, ¿cierto?, anotaba ahí en esa libreta con puño y letra las deudas, anotaba en su cuaderno también, pero en la libreta de uno. Y una vez al mes había que irse a poner al día con él. Había que ir a ponerse a cuenta. Había que entrar a tener, ¿cierto?, ese momento de encuentro entre la persona a la cual yo le debía. Y se confrontaba, ¿es cierto?, el listado que tenía el almacenero con la libreta en la cual estaba anotada cada una de mis deudas. Las deudas de mi familia o de mi papá, ¿cierto?, en este caso. Pero que cuenta aquí es personal con Dios. Venir luego, dice Dios. ¿Y por qué venir luego?
Porque usted ni yo, ni usted ni yo tenemos la vida comprada. Hoy estamos con vida, hoy usted está aquí conectado, está viéndonos, es cierto, en esta plataforma. Y que bueno, y estamos contentos y estamos alegres, pero ¿y mañana? ¿Y en un momento más? En la medida, es cierto, que las personas van entrando en edad, uno piensa, bueno, en la medida que la persona ya, oye, pasó ya la barrera de los 80, uno dice, bueno, en cualquier momento se va a morir, y uno como que lo espera, ¿cierto? Tal vez de nuestros padres, tal vez de nuestros abuelos, el vecino de mucha edad. Pero cuando esto acontece con personas, por ejemplo, jóvenes, impacta. Y escuchando las noticias, ¿cierto?, de esta joven mujer actriz, ¿cierto?, que va en un paseo de día, tal vez como cualquier otro, tal vez como muchos que tuvo, con su hijito de 4 años, se sube a un bote en un lago y se pone a nadar y desaparece, se ahoga. No se ha encontrado su cuerpo. 33 años. Sumamente joven. Pero la pregunta es, ¿cuándo le tocará a usted? ¿Cuándo me tocará a mí? ¿En qué momento, cierto, estaremos delante de nuestro Creador? ¿Cuándo estaremos delante de aquel a quien tenemos que darle cuenta? El tema es que el Señor hace un llamado y dice, venid luego. Vengan luego. ¿A dónde nos llama Él? Delante de Él. Es Él el que llama a tener las cuentas claras. Y ofrece, ¿cierto?, la solución. Dice, si vuestros pecados fueran como la grana, o sea, oscuros, rojos, como así oscurísimo el rojo que se sacaba de un gusanito pequeño, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Así que aquí hay un ofrecimiento de parte de Dios que Él puede emblanquecerme. Él puede hacerme como la blanca lana. Como esto que resalta, es cierto, la blancura de algo. Y Él dice, si tú estás, tus pecados son así oscuros, yo puedo emblanquecerte. ¿No es un buen llamado? Venid luego, venid ahora, ya. En este mismo libro de Isaías, en el capítulo 55, hay otro venid. Y ahí dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Hay otro llamado, el Señor dice, ven, ¿estás sediento? Ven. El Señor Jesús dice, ¿estás agobiado? ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? Venid, ven. Venid a mí, dice el Señor Jesús. Venid a mí, dice Dios. La persona de Dios y el Señor Jesús se funden en uno solo, porque el amor de ellos es uno solo para nosotros. El amor de Dios se manifestó para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Y el Señor Jesús, ¿cierto?, para poder ofrecer este llamado, para poder ofrecer este descanso, más bien, para poder ofrecer, Dios, ¿cierto?, esta blancura, algo tenía que suceder. El Señor dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Echad mi yugo sobre vosotros. Echad mi yugo, dice, vamos a volver a leerlo mejor. Dice en Mateo, lleven mi yugo sobre ustedes, dice. Hallaréis descanso para vuestras almas. La carga de Él, dice, es ligera. No la mía. La mía es pesada, la mía me agobia, la mía me cansa, la mía me trabaja, es cierto, me trabajado, sí, cansado, curtido. Pero dice, yo te haré descansar. Y eso significa que Él quita mi carga. Él me quita mi carga. Pero para eso tuvo que pasar otra cosa. Mi carga, si bien es cierto,
la única forma de que alguien, por ejemplo, saque una carga, si yo llevo una carga en mis brazos, ¿cierto? Y me quiera hacer descansar, es que otro tiene que venir, ¿cierto? Y tomarla. Si yo, por último, la tomo y la dejo en el suelo, bueno, la tierra, ¿cierto? Carga mi carga, ¿cierto? El bulto que yo llevaba lo carga. Otro lo tiene que cargar, no queda en la nada, no queda flotando en el espacio, ¿cierto? Bueno, el Señor es el que tomó esta carga. Para alivianarme a mí, Él la toma. Toma la suya, la mía, la de nuestro prójimo, ¿cierto? Pero hace un llamado Él. Vengan a mí. ¿Quieres estar descansado? Ven. De manera de que, si usted está escuchando, ¿cierto? El llamado es para usted. Usted tiene dos opciones. Que venga a Jesús o que no venga. De manera que si usted no viene, usted sigue cargado, sigue trabajado. Y el que responde, se alivia. En Isaías 53, ¿cierto? Nos habla de este sacrificio del Señor Jesús. Nos habla del sacrificio del Hijo de Dios. Y dice allí en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿De quién habla este pasaje? ¿Quién es este despreciado? ¿Quién es este desechado? La persona de Cristo. ¿Quién más desechado que Él? No tan solo en antaño, que lo desechó su pueblo, ¿cierto? Herodes lo quiso matar, ¿cierto? Apenas nació. Herodes el Grande. Después, ¿cierto? Los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, quisieron matarle. Desecharon también sus enseñanzas. Después el pueblo también le rechaza. También lo desprecia. ¿A quién escoge? A Barrabás, un sedicioso y homicida. Y en el día de hoy, ¿no es lo mismo? ¿Cuánto nos desprecian, cierto, el mensaje de la Biblia, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio? No les gusta. Y no les gusta porque habla del pecado. El tema de la Biblia nos confronta con el tema que nos tiene en el mundo, ¿cierto? Como estamos. Estamos mal, no estamos bien. Estos virus, ¿cierto? Estas tragedias que incluso suceden en muchos lugares, es a causa de nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿cierto? Somos los que causamos muchas de estas tragedias. Se habla del calentamiento global, ¿cierto? El desvío de los ríos, etcétera, las termoeléctricas. ¿Qué hay de las armas bacteriológicas, etcétera, que el hombre produce para matarse a sí mismo? ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué hay de nuestro pecado al interior de nuestras casas? ¿Qué hay del pecado al interior de nuestro corazón? Que nos va contaminando y contaminamos a otros. Y el Señor desea, ¿cierto?, quitarnos esa carga. El Señor Jesús aquí, en este pasaje de Isaías, nos muestra y nos revela el amor del Señor Jesús. Dice en el versículo 4 de Isaías 53, ciertamente llevó Él. ¿Quién es este Él? Es Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ojalá que usted se dé cuenta de que el Señor Jesús en la cruz fue herido por Dios. Claro, uno se fija en que le clavaron sus manos, sus pies, ¿cierto? Y le golpearon su espalda. Y eso fue terrible. Claro que lo fue. Pero más terrible fue cuando Cristo sufrió el abandono de parte de su Padre por causa de nosotros. Dios abandona a su Hijo en la cruz para poder darnos la oportunidad de abrazarnos a nosotros. Él fue desechado para que yo fuese encontrado. Él fue desechado, ¿cierto?, para que Dios ahora a mí me pueda recibir. Él fue cargado con nuestros pecados y nuestras maldades para que yo pueda tener descanso. Para que mis pecados, que son como la grana,
como la nieve sean emblanquecidos. Pero alguien tenía que llevar esa carga. Y ese es uno solo. Jesús es el único camino. Jesús es el único redentor. Jesús es el único que nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando se dice sobre él, es como que ponemos la carga sobre algo, ¿cierto? Sobre, encima de. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros podamos tener paz, ¿cierto? Alguien tuvo que ser castigado por mí. Yo soy el culpable, pero Cristo toma el lugar del culpable para salvarme a mí. Esta es la misión, esta es la voluntad de Dios, ¿cierto? Que su Hijo muriese en nuestro lugar. De manera que el culpable no sea el que sea condenado, sino el inocente, Hijo de Dios. Porque Él podía satisfacer toda la justicia que Dios exigía de mí, la cumplió Él. De manera que al morir Cristo en mi lugar, Él tomó mi lugar como pecador, murió. Dios le castigó a Él para librarme a mí. Entonces, ¿por qué puede ofrecer salvación eterna? ¿Por qué Dios puede ofrecer ahora que Dios va a emblanquecer, ¿cierto?, mi corazón? Dios va a hacerme, si mis pecados eran oscuros, me va a dar esa blancura como la blanca lana, porque Cristo fue cargado con mis pecados. Eso dice aquí Isaías 53. Todo fue sobre Él. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vale decir, el pecado mío, todo el pecado pasado, el presente y el futuro que yo pueda cometer, Dios lo toma, lo pone sobre Jesús. Y Él muere en mi lugar. Y el ejercer fe, el depositar mi fe, creer en el sacrificio del Señor Jesús, entonces lo que Él hizo me es imputado a mí. Me es dado a mí por pura gracia. Porque yo soy el culpable, pero el inocente murió por mí. Eso quebranta el corazón. Eso hace que nosotros no podamos, al conocer esta verdad, poder seguir viviendo igual. Y por eso es cierto que el Señor Jesús inicia su ministerio diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No dice háganse evangélicos, dice crean en el Evangelio, porque el Evangelio es lo que le estamos contando a usted, es lo que le está diciendo aquí Isaías 53. Este Evangelio, estas buenas nuevas son que Dios cargó en Él el pecado suyo, mío, el pecado de todos nosotros, dice. ¿Para qué? Para que por su llaga, por su dolor, fuésemos nosotros sanados. Para que Él pudiese ahora expresar, venid luego, y estemos a cuenta. Esa cuenta fue saldada en la cruz. Usted será salvo si usted cree en esto. Si usted cree en la obra redentora de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, una vez, para siempre. Cristo no muere cada domingo, Cristo no muere cada vez que nosotros ofrecemos o participamos del pan y de la copa, como la cena o cualquier otro sacrificio. Cristo murió una sola vez y para siempre. Eso nos declara la Escritura. Y Jehová cargó en Él una sola vez el pecado de todos nosotros sobre Él en la cruz. No hay dos crucifixiones ni dos resurrecciones, es una sola. Jesús murió hace casi 2000 años atrás, ¿cierto? Cargado con nuestros pecados para darnos esta esperanza, ¿cierto? Esta certeza total, absoluta, de que si yo creo en Él, le acepto como mi Salvador, ¿cierto? Me arrepiento de mis pecados y la acepto, creo en esta verdad, soy salvo. No porque tenga mucha fe, sino porque este hecho objetivo que fue que Dios cargó el pecado mío sobre Él, sucedió, así ocurrió, así Él lo profetizó
Y así se cumplió. De esto no hay duda. Si usted confía en esta salvación tan grande que Dios le ofrece ahora, usted será salvo. ¿Lo creerá? ¿Lo aceptará? No espere más. Recuerde el otro llamado que hizo el Señor. Venid luego. A los sedientos dice, venid los sedientos, venid, compren sin dinero. ¿Por qué sin dinero? Porque la salvación usted no la puede comprar. Usted no puede hacer nada. Porque la palabra de Dios dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Eso dice, cierto, la Escritura ahí en Efesios. De manera, querido amigo, cierto que está escuchando la palabra de Dios, el llamado del Señor es venir a Él. Dios le llama a ir a Él. Jesús le llama a ir a Él. De manera que si usted, en este mismo momento, usted se arrepiente y acude al Señor confiadamente en este evento, este hecho que fue en la cruz, una sola vez y para siempre, usted es salvo. Porque Cristo ya lo hizo. No hay nada más que agregar, no hay nada más que hacer. Jehová lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Nosotros no hemos hecho nada, salvo pecar. Y nos ofrece Él vida eterna en Jesús, en su Hijo. Querido amigo, quisiéramos darle las gracias por habernos acompañado, ¿cierto?, en el mensaje de la palabra de Dios, y deseamos de todo corazón que usted crea en el Señor Jesucristo, que usted acepte esta gran verdad, que Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Dios ya cargó el pecado de nosotros sobre Él, de manera que usted ahora puede refugiarse en Él, en Jesús. Como Él decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo les haré descansar. ¿Por qué nos puede hacer descansar? Porque Él murió por nosotros. Y le está esperando a usted. Responda a su llamado. Le invito a orar para terminar ya este espacio, ¿cierto?, que hemos podido aprovechar en este tiempo de pandemia, ¿cierto?, las oportunidades que Dios nos da de utilizar esta tecnología para llegar a usted, y que usted también, si quiere compartir este mensaje con otros, lo puede hacer. Queda grabado en esta plataforma, y deseamos que el Señor le bendiga ricamente, que usted llegue a ser salvo, como un día yo lo hice y muchos más, ¿cierto?, aceptando esta gran verdad, que Cristo ya cargó un día nuestros pecados sobre sí en el madero y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Le invito a orar en este momento y daremos los saludos finales, ¿cierto? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por bendecirnos, por darnos, Señor, tu palabra. Encomendamos a ti los resultados de la predicación de tu palabra, de este mensaje tan tremendo, Señor, de tanta gracia de parte tuya para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió un día por nosotros. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de los amigos, oyentes, los que están viéndonos, Señor, a través de estas plataformas. Rogamos tu bendición para cada uno de ellos. Te lo pedimos, te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Damos muchas gracias. Queremos despedirnos antes de volverla a recordar que también tenemos una nueva reunión el día miércoles a través de esta misma plataforma a las 8, y el domingo siguiente también vamos a volvernos a reunir, si el Señor no ha venido antes, para volver a exponer delante de ustedes, ¿cierto?, el mensaje glorioso de esta palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, que hay salvación para todo aquel que cree. Buenas noches.